Primero, el venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Tú estar solo te hace como que temer hacia los lados, ¿sabes? El sentirte vulnerable, te metas en una cápsula y estés como prevenido a todo riesgo, todo peligro, y más si estás en familia, pues. Porque yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas en Panamá con nadie, pero muchos venezolanos les ha costado adaptarse porque están acostumbrados a otro tipo de vida, pues. Y lo primordial en el mundo es ser interactivo. Si la persona es muy cohibida y no se deja, digamos, fluir, no habla, no se lo come el sistema, pues, ¿me entiendes? Hola a todos. Hoy tengo el gran gusto de presentarles Jerry Guzmán, músico, educador y barbero conocido en la ciudad de Panamá. Como han hecho millones durante la última década, hace 10 años Jerry se emigró a la capital centroamericana con su esposa y su niño chiquito. Durante esta entrevista nos comenta sobre un montón de temas fascinantes, cómo es dejar la cultura de uno, cómo es migrar con niños pequeños, cómo es cambiar de carrera repentinamente. Nos cuenta sobre la llegada de Hugo Chávez al sistema político venezolano y reflexiona sobre el impacto que ha tenido el socialismo y comunismo en su país. Hasta nos comenta sus teorías sobre por qué el mundo occidental se encuentra tan vulnerable al liderazgo populista durante la época moderna. Espero que igual disfruten y aprenden mucho de su plática. Jerry, take it away. Mi nombre es Jerry Guzmán, soy de Venezuela, estamos en Panamá, Panamá City, la ciudad de la capital de Panamá. Primeramente agradecido con la oportunidad de permitirme estar en conversación contigo el día de hoy. Ya dejo todo en tus palabras que me quieras preguntar. Pues, ¿cómo es que te decidiste pasar desde Venezuela para Panamá? Bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir en pequeños trozos. En el 2013 yo decido venir a Panamá porque ya la situación política en Venezuela estaba ya, digamos, empezando a apretar, a ponerse fuerte. Y una prima de mi esposa nos invita, pues, a que vengamos aquí, que hay oportunidades. Y en ese momento lo vimos como una opción, pues, para salir de ese problema político. La situación económica ya estaba bastante grave en Venezuela, no como la actualidad en este 2023, pero ya sí en el 2013 estaba bastante difícil. Entonces decidimos emprender un viaje para, digamos, palpar y ver cómo funcionaba esto aquí. Al principio no fue fácil, fue bastante difícil lo que fue la adaptación. Llegamos, no teníamos dónde llegar porque la prima se le complicó el asunto y no pudimos contactarla, no nos pudo buscar en el aeropuerto y tuvimos que adaptarnos al momento, para improvisar. Entonces, en dicho momento, digamos que con un niño a cuesta, mi hijo, que ahorita va a cumplir 15 años, tenía apenas 4 años y medio, estaba pequeño. Entonces, esa situación de tener un menor de edad encima y la responsabilidad de que él no la pase mal, porque uno como adulto se adapta, pues. Pero el niño era un poco más difícil, entonces nos lanzamos, pues, como decimos en coloquial en Venezuela, y llegamos a Panamá. Eso fue un 28 de agosto del 2013. Bueno, entonces llegamos a Panamá, casualidad que llegamos en esta zona, terminé trabajando en esta zona, un poco más arriba, hasta estos momentos que estoy aquí, pues 10 años después, estoy todavía en Panamá. Okay. ¿Y en dónde estás trabajando? Aquí. Sí, bueno, en este momento, como verás, soy barbero. Antes de incursionar digamos, en la universidad, hacer estudios universitarios en Venezuela, yo decido como que improvisar, intentar meterme en eso de la barbería. Mi papá compró una máquina y yo simplemente como que tenía 16, 17 años, quise improvisar y vamos a ver, con los amigos improvisaba y tiraba cortes. Obviamente no quedaban bien, era algo de momento. Y así fui como que entrando en el arte de la barbería. Una vez que yo aprendo, decido colocar un letrero en la casa de mis padres y colocar un pequeño local con un espejo como este, un pequeño cajón, una silla de barbería, lo más sencillo posible, y emprendo como barbero. Entonces, eso fue
mucho antes de yo ser profesional universitario en mi país. Yo soy licenciado en turismo, tengo 8 años de experiencia docente en el Ministerio de Educación en Venezuela, en ciencias sociales, y entonces eso me dio cabida a que yo como que incursionara en el mundo comercial y todo eso, y por eso al llegar a Panamá, mi primera actividad económica fue la barbería. Entonces, en este caso estoy aquí en Panamá trabajando en la barbería, ya tengo 10 años en Panamá, como barbero tengo 28 años de barbero, digamos no profesional porque los primeros años fue como que cortándole el cabello a los panas, a los familiares, al papá, a los primos, al hermano, así pues, pero en la totalidad son como 28 años aproximadamente siendo barbero. Y en su experiencia, ¿cómo le han recibido los panameños a usted como inmigrante desde Venezuela? Bueno, al principio fue un poquito, como le dije anteriormente, un periodo de adaptación. La cultura, a pesar de que somos latinos, cada cultura tiene sus diferencias y todo eso, más que todo me costó en la adaptación en cuanto a los cortes. Los nombres de los cortes aquí no son iguales a los de Venezuela, son los mismos cortes pero tienen otros nombres. Entonces, cuando estás acostumbrado a un sistema y llegas a otro, como que hay un pequeño choque ahí, pero siempre me adapté, pues fue algo normal. Fue cuestión de día o de un mes adaptarme y ya reorganizarme y ser. Y con la cultura del panameño normal, pues somos latinos, todo. Lo que diferencia son las maneras de hablar o un acento o un dialecto, pero somos igual latinos. No sé qué otra cosa me quieres decir con respecto a la cultura del panameño, la comida. La comida tiene su manera muy peculiar de cocinar con respecto a nosotros los venezolanos. En Colombia cocinan de otra manera, en Puerto Rico, en Guatemala, Bolivia, en todos los países pues, de Latinoamérica, pero a la final voy a entrar un poco en lo que es la historia y la parte de mi profesión como educador de historia o de ciencia social. Lo que aquí llaman tamal, en Venezuela lo llaman, digamos, la yaca. En México también lo llaman tamal, pero toda esa base o esa, digamos, ese origen culinario se remonta a lo que fueron nuestros indios, los que poblaron América antes de la llegada de los españoles. Y no sé si sabes, y te voy a dar un poquito de cultura general, cuando los españoles llegan a esta tierra, que supuestamente la descubren y hay todo ese proceso de conocer estas nuevas tierras, los habitantes que estaban obviamente eran primitivos para lo que era, digamos, esa cultura europea que estaba mucho más avanzada que ellos. La comida fue un impacto para ellos porque cuando ellos los agarran como esclavos a los indios, a los negros, ellos los patrones de esos esclavos no permitían que ellos comieran de la comida de los dueños de las haciendas. Entonces ellos se vieron obligados a, digamos, como que robar las migajas que dejaban los patrones y se lo llevaban a donde ellos vivían, y si ellos lo descubrían que se estaban llevando eso, o los mataban o los azotaban, le daban con látigo. Entonces ellos, esa mezcla de sabores es lo que llaman tamal, porque ellos agarraban lo que era el maíz, la hoja del cambur y esas cosas, hacían una mezcla y para que no lo vieran lo metían en esa envoltura, y entonces era como su comida normal y a ellos no les llamaba la atención porque siempre comían eso. Y por eso es que existe el tamal, la yaca y otros nombres en otros países, pero siempre es la misma presentación, la misma envoltura, solo lo que varía es el sabor y los ingredientes en cada país. Eso. Durante tantos años como profesor en Venezuela, ¿qué aprendiste de los seres humanos que te sirve ahora, pues, adaptándote a otra cultura, a trabajar como barbero? Ajá. ¿Cuáles destrezas aprendiste que ahora te sirven en otras cosas? Bueno, yo pienso que lo primordial en la vida, por lo menos en mi caso, que he sido una persona polifacética, y lo digo con humildad, pues no lo digo con ego ni nada. Al ser profesional del turismo, al, digamos, trabajar esto del arte de la barbería, lo primordial en el mundo es ser interactivo, ¿sabes? Saber manejar culturas, interactuar, hablar, y más en este mundo actual que estamos en tanta tecnología donde, digamos,
Si la persona es muy cohibida y no se deja, digamos, fluir, no habla, no se lo come el sistema, pues, ¿me entiendes? Entonces, en un mundo donde estamos en la tecnología y todo eso, toda la interacción con otros seres humanos, independientemente del país de donde vengan, es lo que te va a dejar la cabida a que tú evoluciones y puedas fluir en este mundo sistemático, moderno, de computadoras y todo eso. Para la gente, bueno, desde afuera, ¿verdad? Escuchamos que, regresando al tema de cómo eran las cosas en Venezuela antes que te fuiste, desde afuera se escucha, ok, mucha inestabilidad, mucho cambio, pero ¿cómo lo impactaba a ustedes en lo personal? Que se hicieron la gran decisión de irse. ¿Cómo se sentía en su caso personal, en su familia? Bueno, lo que pasa es que cuando Venezuela empieza a caer en el caos, en la crisis económica y política, obviamente todo lo que es el aspecto personal, familiar, se ve afectado. ¿Por qué se ve afectado? Porque si tú ibas a un súper o cualquier lugar a comprar tu comida, antes de la llegada de Chávez y todo el proceso político que ha pasado por 24 años en nuestro país, era de tú ir y comprar azúcar, comprar arroz, cosas básicas. Pero en la actualidad, y cuando yo decidí emigrar, ya eran limitantes. O sea, tú no podías decir, yo quiero comprar 4 kilos de arroz porque no te lo permitían. Eran cosas que te limitaban y eso cambia tu estilo de vida. Porque si tú estabas acostumbrado a comprarte 4 kilos de arroz para tener tu reserva y manejar todo tu mes o el tiempo que tú quisieras, ya ahí eso como que te cohibía de no comprar lo que tú querías, y eso obviamente te afecta en cuanto a lo personal, en cuanto a lo económico, a todo. Entonces, esas limitaciones fueron las que llevaron a que muchos de nosotros migráramos a otros países, y en la actualidad ya tú sabes todo ese auge que está yendo hacia los Estados Unidos, de la persona independientemente no pensando ni en los niños ni en la familia, y se van a través de la selva de Darién corriendo riesgo, y obviamente los coyotes en México y en todos los lugares, Guatemala, todo lo que son los maras y todos esos antisociales que hay en todas las fronteras, pues. Bueno, en Panamá es donde he conocido a más venezolanos que se han ido, ¿verdad? ¿Se podría decir que hay una comunidad venezolana aquí en la ciudad de Panamá que funciona tal como una comunidad? Bueno, en sí como organización no hay una organización de venezolanos. Lo que sí te puedo decir es que anteriormente había muchísimos más venezolanos aquí en Panamá, pero con la apertura de la frontera hacia los Estados Unidos, ya muchos decidieron migrar hacia los Estados Unidos, y ahorita quedamos una minoría. Si en la antigüedad habíamos 400.000 venezolanos, por hablar un número redondo, ahorita pueden quedar unos 150, 120.000, o sea, por hablar un número, porque de verdad estadísticas estudiadas o un estudio no lo tengo, pero sí más o menos uno aprecia por la cantidad de clientes que se nos han ido, la cantidad de amigos, familiares de amigos y así los comentarios, pues, pero sí hay bastante gente que ha migrado de aquí de Panamá. Afuera del país, afuera de Venezuela, los venezolanos son una gente que se apoyan mutuamente entre sí cuando están en otros lados. Bueno, eso es una pregunta difícil de responder, porque primero, el venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Nosotros somos una cultura que desde que yo tengo uso de razón, yo tengo más de 40 años, el venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Entonces, si tú agarras a una persona, en el caso de lo que te hablaba de los indios, y los sacas de su cultura, los sacas de ese lugar, ellos se van a sentir incómodos. Eso ha hecho de que la adaptación del venezolano en otros países lo afecte. Primero, que somos muy familiares. O sea, lo digo de bien porque muchas otras personas de otros países son familiares. Pero el hecho de tú estar solo te hace como que temer hacia los lados, o sea, mirar hacia atrás y no tener a nadie. El sentirte vulnerable. Eso hace como que te metas en una cápsula y estés como prevenido a todo riesgo, todo peligro, y más si estás en familia, pues. Yo pienso que eso es lo que nos ha llevado a que tengamos mucho, no todos, porque yo gracias a Dios nunca he tenido problemas en Panamá con nadie, pero muchos venezolanos les ha costado adaptarse porque están acostumbrados a otro tipo de vida, pues otra manera de ser, otra cultura,
donde, digamos, nunca habíamos salido del país. Si se puede reclamar, se reclama. Otra cosa que también ha, digamos, chocado con muchas culturas es que la mayoría de los venezolanos tiene educación, y lo digo de bien, pues no lo digo porque en otros lugares no haya educación ni profesionales, sino que si tú me vas a venir a discutir sobre alguna temática, tienes que tener argumentos, porque si yo soy profesional y yo sé que tú lo que tú estás diciendo no es lo correcto, si lo que tú estás hablando está fuera de lugar, yo tengo el derecho a refutar, porque yo soy, digamos, una persona con derechos como tú, independientemente en el territorio que yo esté. Yo puedo refutártelo porque yo tengo la capacidad como para discutírtelo. Entonces, muchas veces cuando un venezolano le refuta a una persona en otro país, muchas veces, ojo, no es que siempre tengamos la razón, es porque realmente de repente se ha leído, yo me sé algunas de las leyes aquí en Panamá, porque si algún día me para la policía, le voy a hablar con argumentos y ese tipo de cosas. Siempre he estado en ley, yo pago mis impuestos, entonces yo pienso que lo más justo es que si yo estoy en ley, tú me trates como una persona con respeto, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso pienso yo que es los argumentos que tiene cualquier venezolano o cualquier migrante que está en otro país, pues. O sea, ¿te refieres a que a lo mejor por ser migrante, tal vez la gente nacional a veces cree que deberías como aceptar un peor trato simplemente por ser Sí, de afuera? sí, acuérdate que eso no es nada más aquí en Panamá, en todos los lugares en el mundo, incluso en los Estados Unidos, tú sabes todo el problema y el latino con los mismos Estados Unidos, de repente el moreno, por no decir el negro y no ser de migrante. Entonces hay ese tipo de problemas, y digamos internos, que somos seres humanos, son entendibles, pero yo pienso que todo debe tener su momento, pues. Sí, yo no te estoy molestando, yo estoy en ley, yo estoy haciendo las cosas correctamente. Tú como autoridad en el país o como persona nacional me estás pidiendo un requerimiento y yo te lo estoy mostrando, ¿cuál es el problema? Entonces, a eso me refiero. Y también lo he dicho, si hay personas desadaptadas de cualquier país, de Venezuela, de Colombia, de donde sea, aquí en Panamá o en cualquier otro país, no me afecta a mí directamente nada más, o al nacional nada más, nos afecta a todos, porque si él viene a delinquir, él viene a robar, no va a robar, va a decir, tú eres venezolano, vete, me va a robar igual, ¿me entiendes? Entonces, pienso que el fundamento de todo es que el que está desadaptado hay que sacarlo del sistema, pues, o sea, en cuanto a las autoridades, pues. Pero el que está en ley, el que está haciendo las cosas correctamente, pienso que hay que dejarlo quieto. Esa es mi manera de pensar. Si me acuerdo bien, Hugo Chávez ascendió al poder en Venezuela como en 98. En 99. 99. ¿no? Ajá. Y pues usted tenía como que 15 años, 16 años por ahí. 99, no te sé decir porque de verdad que no he calculado, pero tenía como 19 años. 19 años. Ajá. Okay, bastante joven. Sí. Entonces, usted como creció como viendo ese ejemplo y esa experiencia. ¿Cómo ha cambiado su ideología política? O sea, ¿qué buscas de un gobierno ya sabiendo lo que pasó con ese experimento de Chávez durante tantos años? Bueno, lo que pasa es que es algo bastante complejo. En conversaciones que tuve contigo cuando viniste y fuiste mi cliente, te estuve hablando sobre eso. El venir de partidos tradicionales en nuestros países, más que todo en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, que si el demócrata, que si no me recuerdo ahorita los nombres en Estados Unidos. El venir de partidos tradicionales, eso hace que la gente busque una nueva opción. Pero resulta que esa nueva opción muchas veces es peligrosa. ¿Por qué? Porque ellos le venden al pueblo de que es en pro del rico y el pobre, ese bendito sistema de que división de clases. Y ahí lo peligroso, porque si tú divides las clases en un país, el rico, la clase mediana y el pobre, por decir algo, antes existían esas tres, ahora solamente existen dos. Entonces ellos simplemente dividen el país en dos, y eso es para su beneficio, porque los mismos ciudadanos de un país no pueden estar divididos. O sea, somos una masa completa, tenemos la misma nacionalidad, los mismos intereses, lo político te afecta a ti, a mí, a todos. Y eso pienso que es el fundamento. Entonces, cuando Chávez entra al gobierno, veníamos de esos partidos tradicionales
y lo vimos como una nueva opción. Venía una intentona de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en ese momento, que era presidente de la actualidad en ese momento. Y al él fallar con eso de la intentona de golpe de Estado, lo frustran el golpe de Estado, él asume el rol de que él fue el líder de ese movimiento en contra de Carlos Andrés Pérez, que no lo fue así. Después se descubrió que no fue así, fueron otros, pero él asumió la responsabilidad de ser el líder. Paga cárcel, no recuerdo bien si 2 o 3 años, obviamente una prisión militar. Estudia ciencias políticas. El presidente sustituto, que fue Rafael Caldera, decide darle como una oportunidad, ahorita no recuerdo el término que se usa en cuanto a política y esas cosas o leyes, de sacarlo de la cárcel, y cuando él sale con una fuerza política porque supuestamente una nueva opción, dejó de ser, digamos, una amenaza por ser un mártir, porque, o sea, cuando va preso sale como que él es la víctima, por decirlo mejor. Entonces agarra fuerza política, hace una propuesta de un cambio en el país y obviamente ya tú sabes el resto. En 1999 es elegido como presidente de la República de Venezuela, y eso hizo de que él, digamos, fuera cambiando las leyes a su favor. El Congreso lo puso a su favor, hizo un referéndum revocatorio muchas veces para cambiar leyes y todo ponerlo a su favor, y de esos beneficios está gozando Maduro y todo ese grupo político que está en Venezuela actualmente. Entonces, eso es lo principal, y por eso es que ellos se han mantenido tanto tiempo en el poder, viniendo para muchos de un sistema político como el de Cuba y todos esos lugares donde hay socialismo y ese tipo de sistemas que para mí son erróneos, para mí son, digamos, conceptualizaciones para mí. Cuando hablamos de comunismo, socialismo, es hablar de conceptos, porque la realidad es otra cosa. Cuando hablamos de socialismo, hablamos de igualdad. Entonces no, que el rico le pasa por encima al pobre, pero a la final todo el que está en términos políticos es el que termina teniendo dinero. Entonces, ¿qué estamos hablando? La igualdad, ¿dónde queda? Bien. ¿Cuáles recomendaciones darías como a la gente de distintos países latinoamericanos o de Estados Unidos, como las poblaciones de esos países que están viendo la subida de movimientos populistas en este momento? Bueno, yo simplemente, como se lo digo a todo el mundo, la gente tiene que tener cuidado, porque si la gente lo vivió en Cuba, Venezuela, en el caso de Venezuela, por 62, 63 años, creo que van para 64 años en Cuba. Lo vimos en Cuba, los venezolanos, no aprendimos esa lección. Viene a Venezuela, tenemos 24 años, no aprendieron la lección. Colombia va por los mismos pasos, Chile va por los mismos pasos. Y así un sinfín, otros hablan de México, hay muchos otros nombres que suenan. No quiero estar diciendo nombres porque yo realmente no soy conocedor, no me gusta la política, no pertenezco a ningún partido político, sino es una opinión personal, pues. Pero obviamente de mi vivencia en mi país en cuanto a lo que está pasando, simplemente doy una opinión muy personal. Pero no pertenezco a ningún partido político, no soy de izquierda, no soy de derecha, media izquierda, nada de eso. En su opinión, ¿verdad? Solo como desde su perspectiva, su experiencia, ¿por qué crees que tantos países, tanta gente cae en la misma trampa, aunque tienen la experiencia de ver cómo le fue en otro país? Lo que pasa es que cuando un aspirante a presidente en un país, nunca ellos muestran su verdadera cara, sino que simplemente ellos atacan un problema central en el país, lo usan a su favor para ganar por popularidad, y eso después los conlleva a que cambien las leyes, porque cuando ya una vez los eligen democráticamente, que ese es el paso, el primer paso es que el pueblo los elija democráticamente. El segundo es que el Congreso esté a mi favor, entonces todos los del Congreso tienen que estar a mi favor. Entonces, todos los poderes se centralizan y hacen que él tenga la totalidad del poder, y ahí lo peligroso. Porque entonces sigue cambiando leyes o siguen cambiando las leyes, y eso hace que ellos hagan una fuerza política indestructible o intumbable.
Eso es principalmente el fundamento de todo el que habla que esos ideales socialistas, comunistas, no sé qué. ¿Me entiendes? Esa es mi manera de apreciación. ¿Hay algo más que quieres contarnos, comentar? No, la verdad es que, como te decía, soy una persona polifacética. Estuve en la música en mi país por muchos años, más de 15 años estuve en la música. Estuve en televisión nacional en Venezuela. No sé si sabes lo que es Super Sábado Sensacional. No, pero no sé Es un programa internacional. Cuando Venezuela era lo que era en cuanto a lo que era lo artístico, era una catapulta para los artistas llegar a ese punto. Yo tuve la dicha en un momento de estar en ese programa con un grupo que se llamaba Barrio Latino. Estuve en otras agrupaciones. Soy del género musical urbano, o sea, no me creo reggaetonero ni rapero, o digamos el fundamento es rapero, o sea, rap. Me gusta el rap, hip hop, de eso se han desprendido otros géneros. Ya te dije que soy especialista en turismo, servicios turísticos de todo tipo. Tuve un programa de televisión en un canal regional donde vivía. Yo soy oriundo original de Caracas, de la capital de mi país, pero viví por muchísimos años en Cumaná, una ciudad alejada digamos, en el interior de Venezuela. Para muchos, o los conocedores de la historia, hablan de que es la primogénita del continente americano. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en territorio americano, para muchos, porque al llegar a Panamá hay debate sobre eso y respeto toda opinión. Soy un tipo de persona que de lo que puedo aprender aprendo en todos los sentidos, pues. Soy abierto al aprendizaje y eso es el fundamento, digamos, de la humanidad, pues, de que no cerrarse a cuestiones religiosas, a cuestiones políticas, a ideologías que sin nacionalismo. No comparto esas ideas para nada. Somos seres humanos, todos tenemos derechos, todos tenemos oportunidades. Ese es mi fundamento principal. Muchísimas gracias. A la orden. Fascinante, ¿no? Como les comento, un hombre con una perspectiva amplia. Mi nombre es Jeff Miller, soy un chico de Estados Unidos viajando por América Latina en mi bicicleta, conociendo a todos que pueda y coleccionando historias como la que acabas de escuchar. Si te interesó, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Gracias.